Buenas tardes, mi nombre es Juan Donado, estudiante de Administración de Empresas, y mi sustentación es sobre la letra de cambio. La letra de cambio es un título valor de contenido crediticio mediante el cual una parte se denomina girador, da a otra llamada girado la orden de pagar a un beneficiario determinada suma de dinero en una fecha propuesta. Características de la letra de cambio. 1. Es de contenido crediticio, ya que se paga una suma de dinero. Puede ser girada a la orden o al portador. Es un título valor singular y es un título típico y nominado. Elementos esenciales de la letra de cambio. La firma del creador del artículo 621. La mención de derecho en la letra de cambio se incorpora artículo 621. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, artículo 671-1. Elementos esenciales. El nombre del girado, artículo 671-2. La forma del vencimiento, artículo 671-3. La indicación de ser pagada a la orden o el portador, artículo 671-4. Partes que intervienen. El girador, el girado y el beneficiario. Son de orden legal, no alude a que sean específicamente tres personas. Cada una de las tres partes puede ser constituida por más de una persona. Una persona puede ser al mismo tiempo parte giradora y parte beneficiaria. Se encuentra en el artículo 676. Girador o creador. Es el creador de la letra de cambio. Es quien da la orden de pagar una suma determinada de dinero en favor del beneficiario, que puede ser el mismo girador o un tercero. Da la orden de pago mediante su firma. La ley no determina el lugar específico para que el creador firme la letra de cambio, pero es necesaria que esta firma aparezca en el texto de la letra. 3 casos del girador o creador. Según el artículo 676 y 678, se deduce que el girador puede ser según las tres partes intervinientes en la letra de cambio. 1. El girador es persona diferente del girado y del beneficiario. 2. El girador y beneficiario son la misma persona. 3. El girador y girado son la misma persona. El girado es la parte que recibe la orden de pago por parte del girador. Es el destinatario de la orden. No necesariamente en materia cambiaria, ser destinatario significa estar llamado a cumplir esa orden. Por el hecho de ser el destinatario, no es obligado a cambiarlo, salvo cuando el girado y girador son la misma persona. Como la orden de pago se dirige exclusivamente al girado, a este le corresponde manifestar su voluntad, de lo cual emanan 4 posibilidades y consecuencias. 1. Aceptarla. Se convierte en aceptante igual obligado, cambiario directo. 2. Aceptarla parcialmente. Se convierte en aceptante igual obligado, cambiario directo. 3. No aceptarla. Se convierte en convidado de piedra igual no se obliga. 4. Se rehúsa a aceptarla. Se convierte en convidado de piedra igual no se obliga. Como tercera parte tenemos el beneficiario. Es la parte de la letra de cambio llamada a aprovechar la orden que el girador da al girado. Es el primer legítimo tenedor del TV, ya que lo ha recibido del creador y tiene facultad tanto para cobrarlo a su vencimiento como para negociarlo mediante endoso. Beneficiarios tienen 4 obligaciones básicas que de no cumplirlas generan en su contra caducidad y percepción de la obligación y de acción. Estas son: 1. Presentar oportunamente la letra de cambio para su aceptación. 2. Presentar oportunamente la letra de cambio para su pago. 3. Levantar el protesto de la letra de cambio por falta de aceptación o pago. 4. Dar aviso de rechazo. Esta es una obligación doctrinal. Bueno, compañeros, seguimos con el diligenciamiento. Cómo empezar, cómo realizar una letra de cambio. Primer paso: denominación de letra de cambio, insertar en el texto. Número 2. Número de la letra de cambio. 3. Lugar y fecha de cuando se suscribe.
4. El nombre de la persona a quien se le entrega el dinero. 5. La cantidad de dinero que debe cancelarse. 6. Nombre del librado. Número 7. Firma del librador o girador. 8. Indicación del lugar y fecha de entrega del dinero. Siguiente, firma del aceptante, que es el último paso. Letra de cambio en blanco, carta de instrucciones. Cuando se firma un título valor en blanco, que en nuestras relaciones comerciales diarias es muy común, se debe hacer una carta de instrucciones, que es el documento que orienta el tenedor del título. Cuando éste da a llenarlo, la mencionada carta de instrucciones debe ser realizada por el suscrito del título en blanco, según lo establecido por el Código de Comercio en su artículo 622. Si no se llenó de acuerdo con dichas instrucciones, el suscriptor del título debe oponer la excepción de ausencia o violación de las instrucciones. La excepción de ausencia o violación de las instrucciones está llamada a prosperar en contra de las personas que intervienen en el título antes de ser completado, cosa que no pasa cuando el título ha sido negociado después de llenado. Será válido y efectivo a favor del tenedor de buena fe, exento de culpa. El protesto. El protesto es un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio. El protesto se practicará necesariamente con intervención de notario público y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Formas de vencimiento de la letra de cambio. Es un requisito esencial que si no se indica la forma de vencimiento, la ley no lo suple y por esta razón puede ser el TV inexistente. Son 6 formas de vencimiento consagradas en el artículo 673. Número 1. A la vista. 2. A día cierto determinado. 3. A día cierto indeterminado. 4. Con vencimiento de ciertos sucesivos. 5. A un día cierto después de la fecha. 6. A un día cierto después de la vista. A la vista. Se vence a su presentación. Ocurre con la exhibición del TV por el legítimo tenedor u obligado cambiario. Se perfecciona colocando en el espacio previsto para la fecha de vencimiento a la palabra a la vista. A día cierto determinado. El vencimiento ocurre el día que está señalado en el texto de instrumento. Ejemplo, 2 de julio de 2015. Puede ocurrir que la fecha de vencimiento sea posterior o anterior a la fecha de creación. A día cierto indeterminado. No es común esta forma de vencimiento. El día cierto indeterminado es un plazo, hace relación a uno de 365 días del año, pero que no está señalado expresamente. No es una condición porque el hecho del vencimiento es futuro. Cierto pero indeterminado, algo que en cualquier momento sucederá, no existe duda. Especificaciones de la forma de vencimiento de la letra de cambio. A la vista. Presentación a la aceptación. Nunca se presenta para aceptación. Presentación al pago dentro de un año que sigue a la fecha de su creación. 3. Protesto y aviso de rechazo. Se estipula, se hará por falta de pago o pago parcial. No es necesario dar aviso de rechazo. Caducidad, artículo 787. Prescripción. Obligación cambiaria directa. Cuando girado y girador sean la misma persona, 3 años. Obligación cambiaria de regreso es 1 año desde la fecha del protesto. En el orden de reembolso, beneficiario, la letra de cambio y la paga para repetir es de 6 meses desde el pago o notificación. Otras acciones: acción cambiaria, acción casual, acción de enriquecimiento sin justa causa. Número 2. Día cierto determinado. Presentación a la aceptación puede ser protestativa u obligatoria. Presentación al pago el día del vencimiento señalado o en el TV o dentro de los 8 días siguientes. Protesto y aviso del igual a la vista. Caducidad, artículo 787. Y si es día de anterior
a la fecha solo emerge a los obligados de regreso. Prescripción. Igual que a la vista, pero en la acción cambiaria de regreso se encuentra a partir de la fecha del protesto, si se exige, y si no se encuentra desde la fecha del vencimiento del día determinado. Otras acciones: acción cambiaria, acción casual, acción de enriquecimiento sin justa causa. 3. Día cierto indeterminado. Presentación, aceptación obligatoria. Puede ser el mismo día en que se recibe el TB. Presentación al pago. Mismos términos al día cierto determinado. Protesto y aviso DR. Si se estipula debe realizarse y es necesario dar aviso de rechazo. Caducidad. Artículo 787. Prescripción. Mismos términos que a la vista. Otras acciones: acción cambiaria, acción casual, acción de enriquecimiento sin justa causa. Convencimiento de ciertos sucesivos. 4. En esta forma de vencimiento, la obligación se paga por instalamientos, cuotas con plazo determinado y se suceden unas a otras, y en TV con esta forma pueden llegar a aceptarse cláusulas aceleratorias. Son autorizadas por la ley, que frente al incumplimiento de una cuota se puede exigir el pago de las vencidas, no vencidas y no pagadas. Esto es una manifestación especial de la voluntad del girador. 4. A un día cierto después de la fecha. Vence un día cierto después de su fecha de creación, cuando en el texto se expresa un término para su pago, contado desde su creación, sin precisar exactamente qué día. Ejemplo: dentro de 52 semanas. Y por último, un día cierto después de la vista. Vence el día cierto después de la vista, cuando en el texto del título se expresa un término para su pago, contados desde la presentación del título o la aceptación, sin precisar exactamente el día en el que tal del pago debe realizarse. Ejemplo: 2 semanas después de la presentación de este instrumento para la aceptación. Cierto después de la vista, cuando en el texto del título se expresa un término para su pago, contados desde la presentación del título o la aceptación, sin precisar exactamente el día en el que tal del pago debe realizarse. Ejemplo: 2 semanas después de la presentación de este instrumento para la aceptación. Y seguimos con las especificaciones de las formas de vencimiento de la letra de cambio de las 3 anteriores. Con vencimiento de ciertos sucesivos. Presentación a la aceptación obligatoriamente debe presentarse por el legítimo tenedor al girado, según el artículo 881, y también se puede el último día hábil anterior al primer vencimiento. Presentación al pago. Es obligatorio, debe hacerse cada vez que se vence una cuota o dentro de los 8 siguientes. Protesto y aviso. Si se estipula, debe realizarse y es necesario dar aviso de rechazo. Caducidad. Artículo 787. Prescripción. Igual que a la vista, pero la fecha de vencimiento de cada cuota marca un hito. Para contar el término, cada cuota se contabiliza separadamente, pero si la letra de cambio contiene cláusulas aceleratorias, el término de prescripción se cuenta para toda la obligación. Otras acciones, igual tratamiento. A un día cierto después de la fecha. Número 4. Presentación a la aceptación obligatoriamente debe presentarse a más tardar el último día hábil a la fecha de vencimiento. Presentación al pago al día siguiente de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes. Es imperativo presentarlo para su pago. Protesto y aviso, igual tratamiento. Caducidad. No presentación oportuna para la aceptación y pago y no levantar el protesto según la ley. Artículo 787. Prescripción, igual tratamiento. Otras acciones, igual tratamiento. Y por último, a un día cierto después de la vista. Presentación a la aceptación. Artículo 680. Un año que siga a su fecha, pero este se podrá ampliar. Presentada la letra para su aceptación, empieza a correr término de prescripción. Presentación al pago. El día de su vencimiento, 8 días después. Protesto y aviso, igual tratamiento. Caducidad. Artículo 787. Prescripción, igual tratamiento. Otras acciones, igual tratamiento.
Bueno, esta es mi exposición sobre la letra de cambio.